Días, queridos. Ah, bueno, siempre es un placer. Como Camilo habló, es un placer estar con la iglesia, estar con todos ustedes y espero que estén listos para sumergirse en nuestra serie de prédicas ciudadanos y extraños. Ahora, quiero preguntarles, ¿alguna vez ha intentado nadar en un río? Bueno, yo tenía más o menos 12 años de edad y, y desafié a algunos de mis amigos a una carrera. Yo no sé si es la palabra correcta, una carrera para atravesar, para cruzar un río a nado. Y era entre, no sé, 20, 30 yardas de ancho. Y bueno, nadie quería. Así que salté y comencé a nadar. Y, y al principio parecía bastante fácil, pero a medida que me acercaba, que me llegaba al medio del río, la corriente era cada vez más fuerte y me tomó todo lo que tenía para no dejarme arrastrar corriente abajo. Y afortunadamente, un hombre que estaba andando por ahí me vio y nadó hacia mí y me sacó del río. Gracias a Dios. Si alguna vez lo has intentado, nadar contra la corriente es difícil. Es mucho más fácil ir con la corriente. Go with the flow. Y hay un punto aquí que para vivir como un seguidor de Jesús, para vivir como ciudadanos del reino de Dios, es nadar contra corriente. La sociedad, la cultura en la cual que vivimos, es como un río que toma cualquier cosa, todo lo que hay en él y lo lleva corriente abajo. De muchas maneras, ser un verdadero seguidor de Jesús significa vivir una vida contracultural. Vivir una vida del reino es sentir una presión, una tensión constante y muchas veces es difícil, es desafiante. Es mucho más fácil ir con la corriente. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo navegamos por las aguas de, de dos mundos diferentes? El mundo que nos rodea y el reino de Dios. ¿Cómo vivimos las palabras de Jesús en Juan 17, donde él habla sobre sus discípulos, de estar en este mundo, vivir en este mundo, pero no ser de este mundo? Este es uno de los temas principales del libro de Daniel. Y hoy el título de nuestra lección es Decidir. Entonces vamos para Daniel capítulo 1 y bueno, quiero advertirles que hoy vamos a leer bastante. Y para decir la verdad, vamos a leer todo el capítulo de Daniel capítulo 1. Vamos a leerlo todo en 4 partes. ¿Está bien? Entonces, tengan paciencia, pero vamos a aprender mucho, yo creo. Entonces, estamos aquí en Daniel capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 y 2. En el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia
de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Es un poco difícil. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Bueno, de aquí adelante creo que cuando hablo del rey, es el rey Nabú. Está bien. Entonces, la primera parte se llama Babilonia ayer y hoy. Y hay mucho contenido en estos dos versículos, pero y si buscas un relato un poco más detallado, va para Segunda de Reyes, capítulo 24, y ahí va a encontrar un relato bastante detallado. Pero aquí es importante para nosotros un resumen rápido de algunos eventos. Entonces, sobre Israel, Judá, el pueblo de Dios, que por mucho tiempo no ha sido fiel a Dios, y Dios les ha estado advirtiendo durante generaciones, y finalmente las advertencias de Dios se hacen realidad en forma de conquista. Babilonia invade Judá y el templo de Dios en Jerusalén es profanado cuando las cosas sagradas de valor incalculable se retiran y se llevan a Babilonia para exhibirlas en los templos de los dioses babilónicos. Y el pueblo de Dios, bueno, miles de israelitas son llevados al exilio, al cautiverio, llevados a Babilonia. Ahora, Babilonia o el imperio babilónico, muchos de ustedes han escuchado, han leído alguna cosa sobre ese imperio, pero ese imperio se elevó hasta convertirse en la potencia geopolítica número uno de su época. En términos de poderío y riqueza y gloria, nada más se comparaba. Es interesante que muchos historiadores de la Biblia rastrean los orígenes de Babilonia hasta la ciudad de Babel. No sé si ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 11, cuando habla sobre la torre de Babel. Y Babel fue una ciudad construida por el orgullo humano y por la rebelión humana contra Dios. Era la humanidad proclamándose igual a Dios. Entonces, al leer la Biblia, aquí eso es importante, al leer la Biblia, Babilonia se convierte en un arquetipo, quiere decir, un símbolo que representa civilizaciones, culturas, sistemas construidos por el hombre sin Dios. Babilonia viene a representar a la humanidad en rebelión o en oposición a Dios. Y a veces se describe, hablando de Babilonia, como una bestia. Yo creo que es para transmitir la idea de cómo funcionan esos sistemas, los deseos, los objetivos de estos sistemas, los impactos de estos sistemas en la humanidad. Piensa en la explotación o la opresión, la injusticia, la violencia, sistemas o civilizaciones
lejos de Dios. En el libro de Apocalipsis, la Biblia termina mencionando nuevamente a Babilonia y prediciendo su fin, su caída. Y bueno, sin intentar hablar sobre todas las teorías que se tratan sobre Apocalipsis cuando habla de Babilonia, creo que podemos decir con confianza lo siguiente. Babilonia, hablando en sentido figurado, Babilonia todavía existe. Ella todavía se opone a Dios y a las cosas de Dios. Ella todavía ejerce su influencia. Ella está viva y activa en todos los sistemas, en todas las sociedades, los corazones, donde Dios y el gobierno de Dios no es bienvenido, es ausente. Ahora, sobre el rey Nabú. Aparentemente, él tenía varios títulos, como en este caso, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero yo leí sobre otro título que él tenía y este título realmente me impresionó. Era Nabucodonosor, rey del universo. Este rey Nabú no tuve problemas con baja autoestima para nada. Entonces, el libro de Daniel nos está preparando para un conflicto entre dos reinos. Babilonia, el reino supremo del hombre, versus el reino de Dios. Y también está preparándonos para un conflicto entre dos reyes. El rey Nabú, el más poderoso de los reyes humanos, y Dios, el rey de reyes. Y el libro nos mostrará cómo se desarrolla este conflicto por medio de las vidas de 4 jóvenes judíos que fueron llevados al exilio. 4 jóvenes que están convencidos de que aunque el rey Nabú es tremendamente poderoso, hay otro rey, el rey de reyes. Y en última instancia, todos los reyes y reinos son responsables ante él y tendrán que rendir cuentas a él. Entonces vamos a continuar con nuestra lectura en versículos 3 a 7. Además, el rey le ordenó a Apenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey.
Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Bueno, la segunda parte se llama el río Babilonia. Y aquí comienza el conflicto, pero no como esperamos. El rey Nabú someterá a Daniel y sus amigos a lo que un sociólogo podría llamar el proceso de asimilación cultural. Asimilación cultural. Ahora, antes de hablar sobre esto en más detalle, quiero mencionar dos errores que la iglesia y los cristianos están tentados a cometer al sentir las presiones de la sociedad para vivir de acuerdo con las normas culturales. Entonces, dos errores. El primer error es aislarse. Aislarse quiere decir protegerse a sí mismo, evitar a aquellos cuyas creencias no son como mis creencias, minimizar cualquier participación en la sociedad mundana. Creamos nuestra burbuja cristiana y ahí quedamos. Pero hay un par de problemas con ese aislamiento. La primera es que Babilonia, para decir la verdad, está en todas partes hoy en día. Está en la televisión, ¿sabe? La TV, la computadora, el radio. No hay forma hoy en día de esconderse de ella. Pero hay otro problema con esa idea de aislarse del mundo, y es aislarse es contrario a las enseñanzas de Jesús, de amar al prójimo, de ser una bendición para los demás, de ser para el mundo una voz de la verdad, de ser una luz en la oscuridad. Entonces, ese es el primer error. El segundo error es asimilarse. Quiere decir volverse como el mundo que nos rodea, ser como los demás. Y es interesante porque es posible que todavía tenga algunas creencias, que mantenga algunas prácticas religiosas, pero con respecto a los planes y propósitos de Dios, me ha vuelto invisible. Cristianos invisibles. Quiere decir, cristianos, entre comillas, sin impacto en este mundo, sin influencia, siendo influenciados, pero no teniendo influencia. Ahora parece que son parte de la corriente, del río Babilonio. Entonces, el rey Nabú, ahora ese es importante, el rey Nabú, esto es lo que está tratando de hacer. Una completa asimilación cultural de estos jóvenes. El rey Nabú está trabajando intencionalmente para eliminar todo el judaísmo de estos jóvenes, reemplazándolo con una inmersión total
de la cultura babilónica. ¿Entienden? La literatura, historia, cultura, ropa, comida. Es un programa de 3 años. Y él va a convertir a estos jóvenes en babilonios. Y mira qué inteligente. Él quiere paralizar a Israel permanentemente, adoctrinando a la próxima generación. Él sabe que cuando conviertes a la generación más joven, esencialmente eliminas el futuro de los judíos y el judaísmo, porque los viejos eventualmente morirán con sus creencias y los jóvenes, bueno, ahora son babilonios. Y aquí podemos encontrar una lección importante y relevante para el pueblo de Dios, para nosotros. En cierto sentido, el futuro de cualquier iglesia es tan fuerte como la generación más joven. Si esa generación, la más joven, se deja llevar por los valores, la moral, los objetivos, los sueños, las ideas, las prioridades de la cultura que la rodea, los planes y propósitos de Dios para esa iglesia, los planes y propósitos de Dios potencialmente terminan con esa generación. Ahora, me estoy haciendo viejo, cada vez más. Yo, Doug Dean, James Campbell, Ramiro Figueroa, Fernando, incluso Benjamín. No sé si ustedes han notado no sé cómo se dice, los canos en la barba. Mira, Benjamín, mira, ¿sabe? María es bien capaz, ¿sabe? De hacer un trabajo ahí. Pero, estamos, para los que conocen el juego, el deporte de béisbol, algunos de nosotros estamos en la sexta o la séptima entrada, ¿me entiende? Estamos llegando al fin del partido, del juego. Pero tengo que decirles cuán inspirado estoy por los más jóvenes. Y digo más jóvenes, es todo relativo, pero los más jóvenes de nuestro ministerio y de nuestra iglesia. Cuán alentado e inspirado estoy por los líderes más jóvenes que tenemos en nuestra iglesia. Confío en su amor y celo por Dios y todos ustedes me dan mucha esperanza para el futuro del pueblo de Dios aquí en Miami. Pero por otro lado, yo no quiero ser ingenuo, porque creo que este proceso de asimilación cultural se está convirtiendo silenciosamente en una fuerza importante en el debilitamiento de la fe de muchos seguidores de Cristo, de muchas familias en Cristo. Esto es lo que hace Babilonia. Eso es lo que hace el mundo, la asimilación cultural. Y puede suceder intencionalmente como el rey o sutilmente, pasivamente, ya que simplemente vamos con la corriente, ofreciendo poca o ninguna resistencia y
y eventualmente nos convertimos en parte de la corriente. Y antes de leer un poco más, quiero hablar, mira, papis, nosotros que tenemos hijos, es nuestra responsabilidad, lo que Dios, la responsabilidad que Dios nos da para levantar la próxima generación es tan crucial, es esencial. Padres, por favor, tomen en serio su papel de levantar una próxima generación fuerte para continuar con la misión, con los propósitos de Dios aquí en Miami. Bueno, Daniel, ahora estamos en versículo 8 para la tercera parte y dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y más demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. A cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. Bueno, la tercera parte se llama nadando contra la corriente. Versículo 8. Versículo 8, donde dice que pero Daniel se propuso no contaminarse. Daniel se propuso, se decidió, se determinó, se resolvió. Este versículo 8 es el versículo clave de este capítulo. Es aquí donde la historia gira en la dirección en la que fue diseñada. Bajo presiones inimaginables, presiones de vida o muerte, Daniel toma una postura. Es como deja caer un ancla. No, es como decir, no seré arrastrado por la corriente del río Babilonia. Decidirse. En la versión en inglés la palabra es resolverse. En vez de proponerse, es resolverse. Quiere decir determinar, mantenerse firme, ser firme, resuelto. Es lo opuesto de disolverse, que quiere decir perder todas tus propiedades distintivas y desaparecer. ¿Qué es lo que les pasa a muchos que se dejen hacer llevados por la corriente y pierden sus convicciones, sus valores? Simplemente se vuelven como los demás, como los que les rodean y ya no son más distintos. Cuando decides, aquí es cuando el conflicto,
la tensión realmente aparece. Porque decidir es resistir, es nadar contra corriente. Decidir significa elegir, no involucrarme en cosas que me alejen de Dios o que impacten negativamente mi relación con Dios. Decidir es ser culturalmente consciente de lo que me rodea y pensar y evaluar, hacer juicios correctos y elegir la fidelidad a Dios siempre. Decidir significa que estoy buscando maneras de mostrar a Dios, el verdadero rey, al mundo. Quiero que la gente lo vea y llegue a conocerlo. Decido porque creo que hay algo más grande que Dios tiene para mí, para nosotros, que cualquier cosa que Babilonia, que el mundo tenga para ofrecer. Y desde este punto en nuestra historia, adelante, hay un claro contraste entre la vida de Daniel y todos los demás en Babilonia. Ahora, por último, vamos a leer en versículo 17 a 21. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabú y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. La cuarta y última parte se llama vida en otro nivel. Vida en otro nivel. Lo que este texto implica es extraordinario. Este texto dice algo, dice que algo increíble sucede cuando la gente decide seguir a Dios con todo su corazón. Sus vidas toman una otra trayectoria que otros pueden ver. La vida en otro nivel. Comienzan a mostrar cualidades, en este caso, sabiduría, comprensión, perspicacia, en otro nivel. Comenzamos a mostrar un nuevo carácter, amistades, familia en otro nivel. Empezamos a vivir la vida con un significado, un propósito en otro nivel. Aquí entre estos jóvenes de Dios, llenos de sabiduría y entendimiento de Dios, se encuentran las respuestas a las preguntas, los problemas, los asuntos que el mundo, en este caso el rey, que el mundo busca para comprender y resolver. Respuestas que siempre parecen estar fuera del alcance del mundo. Esto es lo que sucede
cuando Dios se junta con los seres humanos que deciden juntarse con Él. Ahora, no estoy diciendo que cada seguidor de Jesús se convertirá en un intelecto asombroso o será un consejero de un líder mundial. Pero cada persona en el reino de Dios, bajo la influencia de Dios, la intención de Dios es que brillarán, que serán una luz a otros, que enseñarán con sus palabras y con sus vidas, que demostrarán una belleza, una pureza, una sabiduría, una justicia, cosas que el mundo anda perdiendo cada vez más. Así es como Dios obra una y otra vez en las escrituras y en nuestras vidas, aquí en Miami. Él usa gente normal para enseñar al mundo, para ser una luz, para ayudar al mundo a ver en medio de toda su oscuridad. Leyendo el resto del libro, da para ver que Daniel y sus amigos se convertirán en una tremenda bendición para los babilonios, hasta para el rey Nabú. Y ellos, y eso es importante, ellos sirven, para nosotros, ellos sirven como prototipos. No sé si esa es la palabra, prototipos, no sé, para los verdaderos seguidores de Dios. Son ejemplos para el hombre o para la mujer de Dios en cómo navegar por las corrientes de la vida en este mundo. Estos jóvenes nos ayudan a entender lo que Jesús quiere decir cuando dice que sus seguidores van a vivir en este mundo, pero no son de este mundo. Conclusión. Me gustaría terminar animando a todos a tomar tres decisiones. Tres decisiones. La primera, decidir conocer a Dios. Decidir conocer a Dios. En Jeremías 9, ustedes que me conocen saben que a mí me encanta ese texto. Jeremías 9, versículos 23 y 24, donde dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloría de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. La decisión de conocer a Dios profundamente, no solo saber algunas cosas sobre Él, sino esa determinación de llegar a conocerlo profundamente. Ahora, yo no sé todos que están aquí participando con nosotros o que van a escuchar esa prédica, pero si no te consideras cristiano, quizás estés buscando buscando respuestas a las preguntas o dudas, o quizás tal vez incluso anda con algún bagaje sobre Dios o la Biblia o el cristianismo o la religión. Por favor, decida estudiar la Biblia para conocer a Dios.
Y muchos de ustedes conocen mi historia cuando yo he compartido muchas veces que cuando yo era mucho más joven, cuando era joven, yo caí en el agnosticismo. Yo no tenía fe, no tenía creencia en Dios y nada. Y sin duda me influyeron varios amigos, un par de profesores en la escuela, en la universidad. Me acuerdo de unos cursos que tomé, algunos libros, yo siempre leía mucho y algunos libros que había leído, y incluso algunas experiencias que tuve negativas, uh, que había tenido con la religión y con personas religiosas. Pero, pero me dio cuenta que nunca había leído la Biblia, el Nuevo Testamento. Tenía un montón de opiniones, pero sin leer la Biblia. Así que decidí hacerlo. Decidí hacer preguntas y buscar respuestas y todo. Y bueno, en mi opinión, algo asombroso sucedió con, conmigo. Y bueno, esa decisión es una decisión que todavía tomo después de más de 40 años como seguidor de Cristo. De hecho, la determinación de conocer a Dios más íntimamente y el esfuerzo que hacemos como cristianos para hacerlo, esta es una determinación que no podemos perder, familia. Por favor, nos esforzamos para lograr tanta cosa, para hacer tanta cosa, pero estamos hablando de la cosa más importante. Quiero leer ese texto para ustedes, Efesios 3, versículos 17 a 19, donde dice, Pablo dice, él dice, y pido, es una oración, pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan su amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de nuestro Dios. Pablo lo dice muy bien. Esto es lo que Dios ofrece y esto es lo que buscamos. Por favor, decide conocer a Dios. La segunda decisión, decidir convertirme en lo que fui creado para ser. Convertirme en lo que fui creado para ser. Y mira, no me refiero a convertirme en un ingeniero o un jugador profesional o cantante famoso en el YouTube, nada de eso. Mire cómo la Biblia describe la humanidad como originalmente diseñada por Dios. En Génesis 1, ustedes conocen ese texto, muchos de ustedes. Génesis 1:27, donde dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Todos fuimos hechos a imagen de Dios. Ahora, yo no tengo tiempo para desempacar esto, pero no creo que sea necesario para que todos entendamos que esto está describiendo algo increíble. En Salmo 8, 4 y 5, dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Hablando de Dios. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Algunas traducciones dice, lo hiciste poco menos que los ángeles o poco menos que los seres celestiales. Hemos sido hechos
un poco menos que los seres celestiales, que los ángeles, coronados de gloria y honor. ¿Qué significa esto? Sea lo que sea que significa, es algo asombroso. Aquí es solo una muestra que describe cómo te creó Dios cuando te formó. Pero la verdad es que unos pocos años viviendo en Babilonia pueden hacer mucho daño en nosotros. Pero lo que Dios quiere que sepas y lo que necesitamos saber es que su sueño para nosotros nunca muere. Escúchame, escucha Pablo. 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros, hablando de cristianos, que con el rostro descubierto reflejamos como en espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, esta es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Transformados, renovados, restaurados desde adentro hacia afuera. Pero para que esto suceda, vamos a tener que tomar la decisión, como Daniel, de dejar de contaminarnos, poner fin al pecado en nuestras vidas, a las cosas que están contaminando nuestras mentes y corazones y almas. Vivimos en una sociedad donde todos los días enfrentamos a un río de pornografía y una obsesión con uno mismo, la constante preocupación con las cosas materiales, la sexualidad, dinero, fama, popularidad, placer y confort. Bueno, bastante basura que viene por medio del mundo. Y por favor, tenga cuidado. Si es un cristiano y estás pensando, así es, predícalo, predícalo, John, porque no me refiero solo a lo que están, ¿sabe?, allá afuera. También estoy hablando de lo que puede entrar aquí en mi vida o en nuestra iglesia. Mira lo que dice Pablo aquí en segunda de Timoteo 3:1-5. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de piedad. Con esa gente ni te metas. Pablo habla de creyentes en algún futuro que se han dejado contaminar por la cultura que los rodea. Ser un seguidor de Jesús no se trata meramente de ir a la iglesia o creer en alguna información sobre Dios o Jesús. Se trata de convertirse en algo glorioso. Comencé a
estudiar el libro de Daniel a fines del año pasado. Y de hecho fui realmente inspirado por ese versículo 8, que habla de la determinación de Daniel. Eso me llamó mucha atención porque como ya he hablado con muchos de ustedes, yo me había sentido aburrido espiritualmente. Sentí que yo estaba perdiendo mi pasión, mi entusiasmo como cristiano. Y ese texto me ayudó a darme cuenta de lo que me faltaba, era esa determinación. Entonces comencé a orar y pedirle a Dios por renovación y avivamiento personal. Y bueno, esos 21 días de oración y ayuno que continuamos yo y Silvia hasta hoy fueron increíbles para mí. Y hasta hoy ha sido increíble, especialmente de sentir, de ver Dios animándome, ayudándome a verlo trabajar en mi vida, restaurándome de adentro hacia afuera y de verlo hacer lo mismo con varios de ustedes. Dios nos promete que podemos convertirnos en algo asombroso, pero va a requerir unas decisiones. Y por último, la última decisión: decidir servir y honrar al Rey. Filipenses 2, 9 a 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto no deja ninguna duda sobre quién es el Rey. Entonces, hermano, siéntate a sus pies y aprenda de él. Acepta su sabiduría y su bondad. Aprenda sobre lo que el Rey está haciendo y cómo podemos ayudarlo. Aprenda a buscar su voluntad por encima de la tuya. Busca ser su socio en sus planes y propósitos. Busca contarles a otros sobre él y vea cómo traer a otros hacia él. Aprende a rendirte y a no resistirte, porque resistimos las cosas equivocadas. Resistimos a Dios cuando deberíamos resistir a la impiedad que busca llevarnos por sus corrientes. Y preocúpate por complacerlo a él y no a las personas, porque la influencia de nuestros compañeros puede ser abrumadora. La necesidad que tengo de su aprobación o mi miedo de su desaprobación. Hoy Babilonia se ha vuelto digital. Lo llevamos con nosotros en nuestro bolsillo, en el bolso. Cada vez que miramos a la pantalla, ahí están listos para aprobar o condenar, para decirme si les agrado o no, si me aceptan o no, y para convencerme cómo debo pensar, cómo debo hacer, cómo debo vivir. Babilonia digital está constantemente presente, moldeándome. Se necesitará una gran determinación para resistir a Babilonia y permanecer firme al lado del Rey. Y en algunas ocasiones tendremos que estar dispuestos a sufrir. Yo hablo una vez por mes con ministros de todo el mundo, un Zoom call.
Y este mes uno de los ministros del Medio Oriente nos estaba contando de un otro ministro que recientemente fue encarcelado. Y su situación es vida o muerte, porque él vive en un país donde la conversión a cristianismo es una cuestión de vida o muerte. Y me di cuenta, wow, cómo es ese conflicto, esa guerra. Otro ministro de China habla siempre del gobierno y cómo la represión del gobierno dirigida a los cristianos y las iglesias en casa. El conflicto entre los dos reinos es fuerte y a veces es una cuestión de vida o muerte. La verdad es que nunca será fácil para aquellos que eligen a Dios. Y si lo es, bueno, tal vez no soy el seguidor de Jesús que creo que soy. Vamos a decidir. Decide conocer a Dios. Decide convertirte en lo que fuiste creado para ser. Decide servir y honrar al Rey. La vida en Babilonia, la vida aquí en Miami. ¿Cómo viviremos nosotros? Cada día, cada circunstancia presenta nuevos retos, pero todo día comienza con una decisión.